lo que vamos a ir remarcando, ¿sí? Vamos a conocer cada tipo de vacuna, qué tipo en relación a la producción, de dónde salen estas vacunas, cuáles son sus efectos colaterales, qué hacer con esos efectos colaterales, por qué sucede y qué solución dar. ¿Okay? Seguimos. Entonces tenemos una lista de tipos de vacunas. Las vacunas son biológicas, son bacterias o virus o partes de bacterias o virus procesadas a fin de obtener la producción de anticuerpos después de la inyección de estos productos, ¿sí? Hay vacunas combinadas que vienen en una sola dosis, como la pentavalente, que tiene 5 especies, perdón, 5 especies de antígenos contenidos en una sola dosis. Hay vacunas absorbidas, son aquellas que tienen un coadyuvante, un excipiente, que contiene hidrato o fosfato de aluminio. Es un metal, ¿sí? Un metal al cual el antígeno se pega, ¿sí? Así se producen esas vacunas. ¿Para qué? Para potenciar la capacidad inmunogénica de la vacuna. Recordemos que el niño recibe de su mamá in útero y después eso lo mantiene a través de la lactancia, recibe anticuerpos contra todas las enfermedades que la mamá padeció o contra todas las vacunas que ella recibe. El niño hereda eso. Y a partir del 9º mes, recién su aparato inmunológico empieza a trabajar, la fábrica de anticuerpos. Por eso aparecieron estas absorbidas. Al estar el antígeno sujeto a un metal, no es destruido por las inmunoglobulinas maternas, y eso hace que el organismo tenga tiempo, el organismo del niño tenga tiempo a procesar esa unión y producir anticuerpos contra ese germen específico. ¿Okay? Hay algunas desventajas que tienen las vacunas absorbidas. Es un metal, es muy irritante. Todas las vacunas que tienen fosfato de aluminio o hidróxido de aluminio duelen en el sitio de inyección. Eso tienen que saber y le tienen que mostrar al padre que va a ser una reacción local, va a quedar caliente, doloroso, y las recomendaciones con respecto a eso es que no se use ningún tipo de sustancia, no se le pone Vichy, ¿sí? No se usan ungüentos ni pomadas, no se le pone hielo. ¿Por qué? Porque la vacuna está entre 2 y 8 grados, ya es frío. Si le ponemos hielo va a aumentar el calor. No se ponen cosas calientes, tampoco, porque va a aumentar. ¿Qué hace el calor? Atrae a los leucocitos, ¿sí? Y va a aumentar el proceso local. Entonces, ni frío ni caliente. ¿Qué hacemos con estos niños? ¿Qué les parece que se hace? Se les administra analgésicos, ¿sí? Se les administra o paracetamol o dipirona, ¿sí? Después veremos cuánto es la dosis cuando hablemos de otras enfermedades. Hasta ahí, ¿sí? No es tampoco pasarle la mano. Recuerden que la aguja produjo un orificio por donde ingresó la vacuna. Si ustedes tocan, ¿cuál es el germen que está viviendo permanentemente sobre nuestro cuerpo? Staphylococcus aureus. Ingresan y ahí se complica la cosa, ¿sí? Ingresan y rápidamente producen colecciones. Entonces, por eso, siempre cuando les digo no se hace, me preguntan si yo no se los pido. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Ok? Luego tenemos un grupo de vacunas conjugadas. Habrán visto cuando hablaron de bacteriología que el organismo de las bacterias, son seres unicelulares y tienen 3 cubiertas, ¿sí? Tienen una membrana celular que les rodea, una pared más dura que le rodea a la bacteria
y algunas tienen una cápsula, ¿sí? O sea, tienen 3 barreras a fin de evitar que nuestro organismo se defienda contra ellas y también les sirve para protegerse de los antibióticos. ¿Qué hicieron estos científicos? Usaron una porción de la cápsula y procesaron las vacunas a partir de la cápsula de las bacterias. O sea, no es el germen en su totalidad, es una porción. Esa cápsula es de polisacáridos, son hidratos de carbono. Hay algunas vacunas que se produjeron solo de la cápsula y hay otras que tienen una sumatoria, el polisacárido unido a una proteína. Todo esto lo hacemos con el fin de potenciar la capacidad de producir anticuerpos, ¿sí? Son vacunas muy especiales, las conjugadas, son las mejores, ¿sí? Es la vacuna contra el hemófilus influenza de tipo B y las vacunas contra neumococos. O sea, son las más apreciadas, digamos. Son las que nos ayudaron a disminuir la mortalidad infantil en el menor de 5 años a través del uso correcto y siguiendo las pautas recomendadas de estas vacunas. Luego tenemos vacunas inactivadas que no tienen prácticamente mucho riesgo en relación a efectos colaterales sobre el niño. Son gérmenes muertos, ¿sí? Bacterias muertas o virus muertos. Luego tenemos unas vacunas recombinantes que las vamos a ver al final, que son muy específicas, son solo algunas. Y luego tenemos las vivas atenuadas. Estas tienen un cierto riesgo en relación a que pueden, si el niño está inmunodeprimido, pueden dar lugar a que aparezca la enfermedad contra la cual estamos vacunando. Se maneja con mucho criterio, siguiendo las pautas internacionales, por eso, y hablamos de ellas. Estas bacterias pasaron por muchas diluciones, ¿sí? Muchas diluciones, hasta que perdieron la capacidad patógena, la de producir enfermedad. Pero persiste su capacidad por presencia de actuar como un antígeno y desencadenar la producción de anticuerpos. Raramente pueden causar enfermedades, pero puede darse el caso si no se detectó que el niño es un inmunodeprimido, ¿sí? Pueden ser inmunodeficiencias primarias, pueden ser niños que tienen una carga viral por HIV, que hace que sea una inmunodeficiencia adquirida secundaria, o pueden darse también sensibilidades individuales. Y les cuento que este es el listado de las vacunas. Ahí está. Estas son las virales vivas atenuadas. Es la vacuna contra el sarampión, que puede venir monovalente, o viene combinada con la rubeola y para la parotiditis, que es la MMR, que figura en el calendario de ustedes, y nosotros le llamamos SPR. Entre estas virales atenuadas está también la polio oral, las 2 gotitas de Sabin, la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿sí? Que es una enfermedad severa que puede producir encefalitis y matar a las personas. Y tenemos la vacuna contra la varicela. Seguimos acá. Luego tenemos las bacterianas vivas atenuadas, entre las cuales tenemos la vacuna contra la tuberculosis. Son los bacilos identificados por Calmet y Erin, son procesadas a partir del Mycobacterium bovis, no es el que produce la tuberculosis inerme. Se aplican, es una de las pocas vacunas que aplicamos por vía intradérmica, tiene sus especificaciones técnicas que las vamos a ir viendo. La fiebre tifoidea oral también es una bacteria viva atenuada, no forma parte del calendario habitual de vacunas en Paraguay,
las usamos cuando hay brotes epidémicos o una persona va a viajar a un sitio donde hay endemia de fiebre tifoidea. Luego tenemos también, con esas mismas condiciones, la anticólera oral. Cuando un niño o una persona va a viajar al Perú, a los países que están sobre el Pacífico, entonces reciben estas vacunas 3 a 4 semanas antes de viajar. Luego tenemos las bacterianas inactivadas, que se procesan a partir de porciones o virus, porciones o bacterias completas pero muertas, y que evidentemente no pueden producir enfermedad, pero que sí desencadenan el proceso de reacción produciendo anticuerpos en el organismo. Entre ellas tenemos la pertussis, que forma parte de la pentavalente. Tenemos la pertussis A celular y la vacuna para fiebre tifoidea parenteral. Hago mención otra vez con respecto a la pertussis, está contenida en la pentavalente. Esta porción está identificada como capaz de producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Es el que desencadena estos ESAVIs graves, como son los síndromes convulsivos. Después de la inyección, puede ser inmediatamente o hasta 48 horas después de recibir la penta, ¿sí? Al ser identificada esta vacuna de pertussis como la productora de estas convulsiones que desacreditan a la vacuna, ¿verdad? Se procesó la pertussis A celular. Es también fracción de la Bordetella pertussis, pero procesada en diferentes formas, con el agregado de hemaglutinina, la selección de algunas fimbrias, y con eso se consiguió que esta pertussis acelular perdiera la capacidad de producir trastornos convulsivos. Es una de las vacunas más nuevas y más interesantes porque retira el tema del descrédito de la penta por la aparición de convulsiones. Luego tenemos en este grupo de bacterias inactivadas que no son realmente vacunas, son toxoides, son toxinas de la difteria y del tétanos procesadas a fin de producir la reacción que esperamos, la producción de anticuerpos. Luego tenemos, esto es lo que les conté de las vacunas conjugadas, se hacen de la cápsula, el polisacárido que está en la cápsula se combina con una proteína y adquiere más capacidad para desarrollar anticuerpos. Ese antígeno estimula el timo es un órgano que está en la porción anterior del cuello en los niños, que generalmente desaparece antes de los 3 años y forma parte del sistema retículo endotelial. Estimula el timo y desencadena una respuesta inmune secundaria en este caso. Como les dije, si no se conjugan, el organismo del niño por los anticuerpos maternos destruye a las vacunas, ¿sí? Entonces, ese procesamiento de la cápsula con la unión de una proteína permite, así como los metales adyuvantes, que eso persista como un antígeno y no sea destruido por los anticuerpos maternos, ¿okay? Son las vacunas bacterianas que se procesan a partir de polisacáridos, las vacunas contra el meningococo AC, Y, que falta ahí, y W135. Está la vacuna contra las neumonías que se llama Neumo 23. Estas son vacunas muy especiales, se usan en el niño después de los 5 años y en los adultos mayores. No es activa en el niño menor de 2 años. Para estos niños usamos la PCV13, o llamada también neumococo conjugado, que está en el listado más abajo, que tiene antígenos de 13 especies de neumococos y que es la mejor hasta el momento, ¿verdad? Hemos
tenido PCV10 sin mucha respuesta. ¿Cómo medimos la respuesta? En el descenso de los niños enfermos por neumonía, en el descenso de las complicaciones. No se ha visto con su predecesor, diríamos que era el PCV10. A partir del año 2017, Paraguay incluyó la Neumo 13, ¿sí? Y con eso sí, hemos visto una buena respuesta en cuanto a la disminución de los casos de neumonías complicadas. Antes teníamos niños con drenaje pleural en las salas a partir del mes de junio, julio hasta octubre. Siempre estaban las neumonías complicadas por derrame. Eso ahora ha disminuido, es rarísimo ver, tenemos 1 o 2 al año en las salas de pediatría y generalmente va relacionado al niño que no tiene vacuna. ¿Sí? Otra vacuna de los polisacáridos conjugados es, esta sí cambió la historia también, la vacuna contra el Haemophilus influenza de tipo B, que era el primer agente etiológico productor de neumonías en nuestros países. Y perdió la punta, perdió el primer lugar gracias a la acción efectiva de esta vacuna. Y subió neumococos. Y desde el 2017 ambos han bajado y ahí se nos complica un poco más porque empiezan a aparecer otras neumonías. Se amplía el abanico de posibilidades ante un niño con neumonía. Y ahí están entonces las vacunas contra el meningococo AC que vienen juntas, que la vamos a revisar. Meningococo ACWI 135. Estas ya las hablamos. Estas son las virales inactivadas. Son porciones del virus muerto. Entre estas tenemos la polio inyectable, que ha venido a desplazar a la vacuna oral, a las 2 gotitas de Sabin. Ante la aparición de casos de parálisis flácida aguda. Desde el año 90 Estados Unidos ha estado trabajando en la concientización de todos los países a fin de ir retirando la vacuna oral contra la polio. Esta vacuna oral está producida a partir de poliovirus salvaje de 3 tipos, el 1, el 2 y el 3. En una sola vacuna, en la oral, están los 3 tipos de poliovirus. Se identificó como al poliovirus 2 es el que produce la parálisis flácida aguda vacunal. Desarrolla un cuadro de poliomielitis con secuelas. Ante esa situación se procesa la IPD, en la cual el poliovirus es inactivado. ¿Sí? Tiene dificultades, no es lo que esperábamos. La IPD no es capaz de producir tanta respuesta del niño. Y eso hace que ahora en nuestros países, en el 2017 se introdujo IPV y ha cambiado un poco el calendario vacunal. Se ha ido retirando las vacunas orales. Primero se cambió, antes era todo OPV, ¿sí? Era vacuna oral, 2 gotitas a los 2, a los 4, a los 6 y en los refuerzos que son al año y medio y a los 4 años. Al retirarse la OPV se introduce la IPV como primera dosis y progresivamente en el 2019, antes de la pandemia, generalmente los cambios son cada 2 años, se introduce en la segunda dosis. Y ahí nos quedamos ahora, porque hay estudios que demuestran que esta IPV inyectable, al ser inyectable, no llega al tracto gastrointestinal. El virus de la polio ingresa por vía oral, la transmisión es fecal oral, ¿sí? El virus entra y coloniza el intestino del niño. Esta IPV no lo hace, ¿sí? Es una de las desventajas. La otra, la OPV, coloniza el intestino del niño, inmediatamente empieza a generar anticuerpos que son inmunoglobulina de tipo A.
en el intestino ya se identifica y ya empieza la producción, la protección contra el poliovirus salvaje. Esta no lo hace, ¿sí? La OPV tiene una ventaja. Al ser eliminado el virus vacunal, porque en nuestros países no respetan mucho la higiene, y es otra vez en este caso una ventaja, el niño vacunado elimina poliovirus vacunal y le llega a los otros compañeritos que no están vacunados. Entonces hay una vacunación, como diría, complementaria, comunitaria, ¿sí? Y es interesante, está demostrado que sí sirve. Esos que no se vacunaron están protegidos contra el virus de la polio. Y es a partir de la oral. Les sigo contando un poco más de la historia de la polio. En el año también 2017 hubo muchos cambios al identificarse que esa OPV, la vacuna oral de la polio, está compuesta de 3 virus, se retira de la fabricación el poliovirus 2, que es el que produce la parálisis flácida, y quedan el 1 y el 3. Esa vacuna se llama BOPV, o sea, B, porque son 2 los que quedan, OPV. Y con eso completamos ahora los esquemas de vacunación. El niño recibe a los 2 meses IPV, que es esta, a los 4 meses IPV otra vez, y a los 6 meses ya se le administra la BOPV. El refuerzo al año y medio y a los 4 años también son orales, ¿sí? Otras vacunas virales, y eso está también en los slides, está un poco más adelante, pero vamos a ir adelantando. Otra vacuna producida a partir de virus inactivados es el de la influenza. En este caso, esta vacuna fue procesada, el propio virus se extrajo la información genética y se manipuló y se produjo lo que se llama subvirión. O sea, es un virus modificado, buenito, ¿sí? Y es excelente, uno de los mayores logros del siglo XXI. La identificación del virus de la influenza, el procesamiento genético que hace que no puedan producir influenza. Es lo que les dije, al disminuir las neumonías por hemófilos primero, luego por neumococo, flotan los casos de influenza. Influenza mata más gente que el COVID, ¿sí? Porque permaneció con nosotros. Y no es una epidemia, pero sí sigue matando, sobre todo personas mayores y niños menores, los menorcitos. Es tan buena la vacuna que se puede aplicar a partir de los 6 meses. Se hace la mitad de la dosis en el bebé. Se puede aplicar en embarazadas, porque es un subvirión. No es capaz, es solo el gen de la influenza. Se puede aplicar en todas las personas que tienen riesgo. Ejemplo, personal de salud. Somos nosotros los que estamos en contacto permanente con pacientes. El único tema es que influenza va mutando y cada año se debe de producir una nueva vacuna contra esa cepa mutante. Pero aún así sigue siendo, también está cambiando la historia con respecto a los casos de influenza. En principio, se vacunan a los grupos de riesgo, los chiquitos, los niños menores de 5 años y los adultos mayores, ¿sí? Pero si hay vacunas suficientes, se llama a la población y se acercan las personas y se les vacuna, ¿sí? Eso sucede en esta región, no sucede en todo el país. ¿Por qué? Porque se pide un buen lote y no todos acuden. ¿Quiénes son los niños que constituyen grupo de riesgo para influenza? Los que tienen patologías crónicas, los asmáticos, los que hacen bronquiolitis a repetición.
estamos hablando de niños pequeñitos que tienen predisposición para hacer infecciones respiratorias. Los niños portadores de enfermedades genéticas como la fibrosis quística no podemos ni pensar en no vacunar. Los niños con cardiopatías, los renales, los que tienen hepatopatías, los sindromáticos, todos los síndromes. Entonces, con autorización del pediatra en los consultorios públicos o privados, sí reciben su vacuna para la influenza. ¿Y qué coste? No es una vacuna barata, ¿sí? Una de las costosas. No sé si saben, pero los estados pagan en dólares por cada dosis de vacuna, ¿sí? Y la de influenza no es la más barata. Entre estos grupos de inactivadas aparece la vacuna contra la hepatitis A, que ingresó en el 2019 al calendario vacunal de Paraguay y es una de las mejores también en cuanto a efectividad. Es tan rápida la producción de anticuerpos contra la hepatitis A que a la semana ya se identifica que hay un 95% de producción de anticuerpos y pasados los 10 días ya están con 100%. Es muy valiosa. La hepatitis A sigue siendo potencialmente mortal en nuestros grupitos de riesgo, ¿sí? En personas predispuestas a adquirir este tipo de patología. Se ha demostrado que la transmisión también es sexual, de ahí que aparece y puede producir la muerte de los inmunodeprimidos. Es una sola dosis, ni siquiera requiere un refuerzo y queda uno protegido por un buen tiempo. Los libros dicen entre 7 y 9 años aproximadamente. Pero a quienes vacunar también, al personal de salud, que estamos siempre en contacto con este tipo de situaciones. Estas son las vacunas combinadas que forman parte del calendario vacunal. La doble viral, que es sarampión y rubeola, la triple viral, que es sarampión, parotiditis y rubeola, la doble bacteriana, que es contra difteria y tétanos, la triple bacteriana celular y acelular, que es la que tiene el pertussis acelular, que fue modificado y perdió la capacidad de producir convulsiones, y la penta. La penta tiene antígenos contra 5 enfermedades que no tienen relación entre ellas, no son familiares ni primos, ¿sí? Es difteria, pertussis, tétanos, hemófilo y influenza de tipo B, es este que tiene la minúscula, y este es hepatitis B. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Seguimos. ¿Cuáles son las vías de administración de estas vacunas? Una de las pocas, son dos nomás las que hacemos intradérmica, es la BCG, la primera vacuna de las dos que tenemos que aplicar al nacer, es la BCG. Se procesa a partir de bacterias vivas atenuadas de Calmette-Guerin y se debe aplicar por vía intradérmica. Hay pautas internacionales. Se aplica en el deltoides derecho. La cantidad es de 0,1 ml que se inyecta intradérmico para que las vacunas estemos seguros que llegaron a la dermis. Se aplican así. La aguja es cortita y la aguja paralela a la piel y se hace un pequeño levantamiento y se inyecta, ¿sí? Muy poca gente sabe hacerlo en forma correcta. ¿Por qué intradérmica? Recuerden que son bacterias vivas. Si ingresan en tejido celular subcutáneo, se digieren la grasa. El bacilo de la tuberculosis, lo mismo al vacunar, se come a la grasa y produce una
sustancia parecida al queso, que se llama caseum, ¿sí? Debido a la similaridad con el queso. Si se inyecta en tejido celular subcutáneo, se produce una enfermedad llamada vesicleitis por la iatrogenia que produce el que la inyectó. Eso normalmente tiene que ser una pápula pequeña, se produce el caseum, se abre al exterior y queda una pequeña cicatriz que yo creo que todos deben de tener. Espero que la tengan. Si se inyecta en el celular subcutáneo, eso va a producir necrosis y esa necrosis sigue, ¿sí? Y a veces eso es tan grande que nosotros nos vemos en la obligación de administrarle medicamentos antituberculosos. Se acompaña de ganglios locales y también a nivel de la ingle. Hacen una infección tuberculosa a estos niños. Es una iatrogenia. De ahí que en cada vacunatorio siempre hay una sola persona que hace BCG, que tiene la habilidad para inyectarla en la dermis. ¿Cómo sabemos que inyectó en la dermis? Se levanta un aboncito, así como la marca de los cosméticos, ¿sí? Se levanta una pequeña pápula transparente, como una ampollita, ¿sí? Ahí estamos seguros de que fue intradermal. Hay que recordar, les doy algunas cuestiones técnicas, que los bacilos son ácido alcohol resistentes, pero se recomienda que no se use alcohol porque si no se inactiva el bacilo que hemos inyectado con la vacuna. No se tapa, no se pone Vichy, como dicen las mamás, no se lava, no se toca, ¿sí? ¿Qué se espera después de la aplicación de la vacuna? Que entre los 30 y 40 días aparezca la pápula, ¿sí? Que luego va a abrirse al exterior. Y de paso les cuento, no les conté a los otros, pero si hay reacción en menos de 10 días después de haber aplicado la BCG, se forma la pápula, eso se llama BCG diagnóstico. El niño ya hizo su prima infección y la vacuna es el segundo momento en que tiene contacto con el bacilo y reacciona rápidamente. Entonces eso también sirve para nosotros, para el diagnóstico de que el niño ya estuvo en contacto con el bacilo de la tuberculosis antes de salir inclusive del útero. Bueno, yo les preparé así. Son vacunas de aplicación intramuscular las que siguen a continuación. Aquí tenemos la penta, que ya saben quién es, la DPT, que es la triple bacteriana, la DDAP, que contiene la pertussis A celular. Estas tres vacunas tienen el metal, ¿sí? En su excipiente está el hidróxido de aluminio o el fosfato de aluminio. Y dijimos que son las que más duelen, ¿sí? Entonces, cuando administran penta, ya le dan su analgésico. Le va a doler sí o sí. Son frías y tienen el metal, el adyuvante, entonces sabemos que le va a doler y le damos ya su dipirona, no antes, como suelo escuchar, después de la inyección. ¿Okay? Tenemos la vacuna para la hepatitis B, que también se hace intramuscular. Son antígenos virales inactivados. Es la segunda vacuna que se aplica al nacer. Y ya voy adelantando un poquito. ¿Para qué le ponemos al recién nacido la vacuna contra la hepatitis B? Para evitar la transmisión vertical de la hepatitis B. Tiene muchísima importancia y lo remarca en todo el libro, en el manual de manejo de vacunas, que esta vacuna se debe aplicar en las primeras 24 horas de vida, ¿sí? De preferencia en las primeras 6. Dentro de ese periodo tiene mucho mejor respuesta.
¿Quién tiene que aplicar la vacuna contra la hepatitis B? La persona que hace la atención inmediata del recién nacido, ¿sí? Vitamina K en un muslo intramuscular y hepatitis B en el otro muslo. Eso determina que la logística de manejo de estas vacunas tiene que separarse un poquito del PAI. El PAI es el programa ampliado de inmunizaciones que generalmente no quiere entregar esas vacunas. ¿Por qué remarca tanto el manual? En esas 24 horas se ha visto que la respuesta es excelente, ¿sí? De un 95% de protección. A los 2 meses el niño va a recibir la segunda y a los 4 meses la tercera. Ahí completa la inmunización. Pero tenemos una cuarta dosis porque está incluida en nuestra pentavalente. Si el niño no recibe esa vacuna dentro de las primeras 24 horas, le aplican a las 48, la efectividad disminuye a la mitad, al 50%. Y si pasan más días, prácticamente no hay diferencia entre que reciba en el periodo neonato o que reciba a los 2 meses. Se pierde la protección contra la transmisión viral a medida que pasan los días de vida del recién nacido. ¿Okay? ¿Preguntas? Esta es la del hemófilos influenza, que también se hace por vía intramuscular, es inactivado, es una de las vacunas conjugadas, como les dije, excelente. Luego tenemos las vacunas contra tétanos y difteria, que son toxoides. La vacuna de la hepatitis A, que ya saben, a los 8 días ya estamos protegidísimos. Luego tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano, llamado HPV. También se hace por vía intramuscular en un rango de edad que ya no sé si ya les conté la historia del HPV en Paraguay. Se hace una dosis y a los 6 meses una segunda dosis, dentro de un rango que va a partir que la nena cumple 9 años hasta un día antes de cumplir 10. Y el manual dice excepcionalmente hasta los 14 años. Ese excepcionalmente significa que ella está aislada, secuestrada, no sé. Existen muy pocas posibilidades para que salga de ese rango de edad, ¿sí? Para recibir la vacuna. Luego tenemos la vacuna de la rabia. No sé si ya hablamos de la rabia en la clase anterior. Sí, es otra que la podemos aplicar por vía intradérmica. Entonces son solo 2, la BCG y la vacuna contra la rabia, que también puede recibirse por vía intramuscular. Sí. Essas intramuscular tem músculo específico cada uma? Sí. Cada una tiene su En el niño menor, inclusive, cada vacuna tiene el sitio en que debe aplicarse. En el niño menor de 36 meses, o sea, menor de 3, se aplican en el muslo. En el niño mayor de 3 años se aplican en el deltoides. No se usa el músculo glúteo para aplicación de inyecciones intramusculares, sean estas vacunas, antibióticos, analgésicos. Es un crimen aplicarle dipirona, por ejemplo, intramuscular. Duele hasta el alma y medio, ¿sí? Hasta el alma de la madre duele. ¿Por qué no usamos el glúteo? El glúteo es en el periodo en el que el niño, fíjense que lo importante es el primer año de vida. El niño al año se va a empezar a parar por los muebles y a soltarse. A los 3 años recién va a tener un sostén, va a poder cambiar los pasos, subir escaleras, correr, ¿sí? Usar los triciclos. Con eso se logra que ese músculo finito que son los glúteos en el niño, se desarrolle. Antes de esa edad, antes de ese periodo, es
grasa lo que rodea al glúteo. ¿Y por qué hacemos intramuscular? Porque son muy irritantes. Irritan muchísimo la grasa subcutánea y se pueden producir abscesos estériles. ¿Qué significa? Se queda duro acá. Se forma un pequeño tumor y el niño llora, no mueve la pierna y coste que lo estamos haciendo acá. En el glúteo es peor, ¿sí? Muchísimo peor. El riesgo de abscesos estériles es alto. Y además hay un nervio que pasa por ahí cerca, que es ¿cuál? Ciático. Es el ciático. En un pequeño descuido, es un pequeño niño al que no saben dónde, aquí le voy a poner y agarran el Ceausescu también. Tenemos avis graves, desagradables al tocar el nervio, se arma un lío total. Por eso está proscripto la inyección en glúteos. Usamos el muslo, que es el que tiene el músculo más desarrollado en los pequeñitos, y el que ya corre en el deltoides, ¿sí? No usen glúteos porque se va a complicar la vida de ustedes. Estas son vacunas y fíjense, las de aplicación subcutánea es el gran listado de la mayoría de las vacunas a partir de virus vivos atenuados. Sarampión monovalente, MMR o SPR, que contiene virus vivo de sarampión, parvovirus y rubeola. La varicela, que contiene virus vivos. La fiebre amarilla a partir de virus vivos. La rubeola, que también contiene virus vivos. Y la rubeola está doble. Y luego tenemos la antineumo, que es una conjugada, que es la PCB13, que no son vivos, son porciones de cápsula. Y tenemos la influenza, que es el subvirión. Y uno inactivado, que es la IPV. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda? Escucho preguntas. No, que ela achou que a rubéola não era, só apagou o vírus vivo, achou que não era vírus vivo, mas Está só dos conectou veces. ela tem duas vezes. Sí, está acá, no sé por qué está dos veces. Aquí está rubeola y abajo está otra vez. ¿Cómo se aplican las vacunas subcutáneas? Se hace un pliegue, ¿sí? Se hace un pliegue así y la inyección se hace con la aguja en oblicua, ¿sí? Es difícil, pero me falta una mano. Así, ¿sí? Más o menos a 45 grados y se inyecta dentro del pliegue. ¿Cómo se hace la intramuscular? Se hace perpendicular al músculo, ¿sí? Y se llega hasta el fondo del músculo. ¿Cómo se hace la intradérmica? Paralela a la piel y se levanta y se inyecta la vesícula. Así nos aseguramos de que vaya en el lugar preciso, ¿ok? Luego tenemos el otro tipo de administración, que son las vacunas orales. Aquí tenemos dos: la OPV, la BOPV modificada y el rotavirus. Esto figura ahí porque antes pensábamos que en la leche materna están los anticuerpos y le prohibíamos 2 horas antes y 1 hora después de las vacunas que le dé de mamá. Era una locura, los niños lloraban de hambre. Se demostró después que el amamantamiento es tan mínima la cantidad de anticuerpos que no interfiere con las gotitas que le damos o con el rotavirus. Suelen darse situaciones en las cuales le ponemos las gotitas cuando no sabemos manejar mucho el tema. El niño escupe por la cara del que le da, vomita. Hay niños que son difíciles, no todos son buenitos. Entonces, en ese caso, se repite la dosis. Y hay una pequeña mención. Nosotros tenemos muy en cuenta las oportunidades perdidas. Nuestros países del último vagón del tren, les cuesta llegar hasta los servicios. Cuando vienen, le tenemos que vacunar. No, pero tiene un poquito de fiebre.
no le corre la nariz, no son contraindicaciones para que reciba vacunas. No, la fiebre no es una contraindicación a menos que sea fiebre alta, 38,5. Las contraindicaciones son muy relativas. Suelen venir y tienen diarrea. Y esto tiene un manejo. Recuerdan que al darle las gotitas pasa al tracto gastrointestinal, enseguida IgA es producida y después de una semana ya hay una reacción serológica de IgG produciendo ya anticuerpos. Cuando el niño está con diarrea, sí se le administran estas vacunas orales con una cuestión. Hay grupos de estudios que dicen de que 50% nomás va a absorber en el tracto gastrointestinal y va a producir anticuerpos. Y que hay un 50% que no tuvo tiempo por el tránsito acelerado a hacer esa absorción de los antígenos. ¿Qué hacemos? Le damos las gotitas y el rotavirus, el Rotarix, que es la marca, pero no se registra en su libreta de vacunas. ¿Qué logramos con eso? Que los estudios dicen 50% va a absorber. Y le decimos a la mamá que venga después de un mes. Y ahí le repetimos su vacuna oral, su OPV oral, BOPV, porque es la que usamos, y rotavirus. Y ahí registramos en su cartoncito de vacunas, ¿sí? Con eso nos aseguramos de que ese 50% que no sabemos quién es, sí reciba la vacuna, ¿sí? Les cuento porque estas cosas son las que debemos de manejar, ¿ok? ¿Qué más con respecto al rotavirus? ¿Cómo se administra? Adelante. La vacuna OPV tiene su técnica. El niño tiene que estar sentado, su tórax tiene que estar vertical, ¿sí? Sentado en el regazo de la mamá. Si el niño está acostado y ustedes le ponen unas gotas, sea esta dipirona, paracetamol, la BOPV, todos los medicamentos que ustedes le ponen, el niño hace y hace un espasmo de glotis. Un ESAVI grave, porque tenés que ventilar, es un lío total, ¿sí? Una corrida generalizada. La posición para darle su vacuna entonces es sentado, la cabeza acá, la colita en el regazo, ¿sí? ¿Cómo se le sujeta al niño? Así, la barbilla y hacemos que abra la boca. Ahí, intenten cerrar, no se puede, ¿sí? Para administrar medicamentos también, ¿sí? Cada día uno aprende algo nuevo. Leyendo el libro aprendí que acá y ahí. 2 gotitas sobre la lengua y hacemos esto, ¿sí? Y el niño traga. Y le sujetamos. Rotavirus es una solución, no es gotitas. También se deposita sobre la lengua de la misma forma. Y hay una recomendación específica. ¿Cuál es la primera que le vamos a dar? El niño viene a los 2 meses y tiene que recibir 9 vacunas, ¿sí? Ya esperamos que venga con su BCG y hepatitis B del nacimiento. A los 2 meses tiene que recibir 2 orales. La primera es rotavirus. La segunda es BOPV con toda la cuestión que les muestro. La tercera es neumococo, muslo derecho, parte superior, cara anterolateral. IPV, muslo derecho, un poquito, dicen las recomendaciones 2,5, yo diría 5 centímetros por debajo de la inyección de la neumo, de la PCV3. Hacemos la IPV, que es la antipolio. Y en el muslo izquierdo, la penta, que duele muchísimo, ¿sí? Entonces va sola de este lado la penta. Por eso les digo, cada cosa tiene sus pautas. Seguimos. Esto es lo que les dije, la cara anterolateral de la parte superior del músculo en el niño menor de 3 años, donde está el músculo más grande.
y la zona deltoidea del brazo para los niños de 36 meses o mayores, debido a que acá va a haber menores molestias al caminar y todo, ¿verdad? Al jugar no va a tener molestias. Esto es porque no usamos en el glúteo. Otra vez recomienda inyectar intramuscular profunda aquellas que tienen su adyuvante de fosfato hidróxido de aluminio. Ustedes ya saben, es la penta, la triple bacteriana y la DPTA celular. Esto ya les dije, no les dije. Hay veces que las mamás vienen y ya traen una jeringuita pequeñita, ¿sí? Yo traigo porque no quiero que les claven con esa aguja gruesa, ¿sí? Traen una vacuna para BCG que es así cortita la aguja y la inyección es intramuscular. No se usan las vacunas que traen las mamás, las jeringas que traen las mamás. Si la inyección es intramuscular, el largo de la aguja tiene que ser importante para poder llegar hasta el músculo. Si usan esa aguja cortita que tiene 1,5 centímetros, que es para insulina o para la aplicación de la BCG, va a ir a tejido celular subcutáneo. No hay forma de que llegue en la profundidad. Por eso las vacunas vienen con sus insumos, le llamamos, sus jeringas adecuadas para cada una de ellas. Lo mismo le va a doler. ¿Qué es lo que le duele al niño? La inyección y la vacuna que está helada. No es por el grosor, por el calibre de la aguja, es porque el biológico, al entrar en contacto con su cuerpo, duele, porque está a una temperatura baja, porque tiene adyuvantes, porque es algo extraño que ingresa al cuerpo del niño. No olviden las reglas de asepsia, ¿sí? El lavado de manos evita que ese niño haga abscesos en el miembro. Yo sé que ustedes no van a vacunar, rarísimo sería que lo hagan, pero tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber hacer el pan para enseñarle a su empleada cómo se hace el pan. Entonces también tienen que saber cómo se aplica para poder decirle a la enfermera, no hagas, no se hace así, ¿sí? Espero que todos sean gerentes, por lo menos de sus servicios de salud, en el lugar donde les toque. Siempre buscamos la excelencia, no lo olviden. Una mención especial con respecto a los hemofílicos. La hemofilia es una enfermedad que es heredogenética. Se constituye en una ausencia de factor 8, que es un factor de la coagulación, y eso hace que estos chicos no puedan recibir inyecciones intramusculares. Inclusive la canalización de las venas puede producir hematomas en el sitio de punción. Su sangre no coagula. Entonces, todas las vacunas, por más que la pauta diga que es intramuscular, la vamos a hacer subcutánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay un sangramiento en el músculo es muy difícil de coartar y se forman no solo hematomas, hematomotes se forman, ¿sí? Es como un hematoma con un niño adherido, así grande. Y eso produce anemia severa, shock hipovolémico en estos pequeños, con muchísimo dolor y con muchas secuelas. Entonces, niños hemofílicos es algo especial, solo por vía subcutánea. Sí. Nós anticoagulantes que pode causar necrose, então nesse caso, prefere mesmo se faz De 2 males elegimos el menor. necrose, né? Y sí, la podemos manejar, podemos manejar el sangramiento si es más superficial con compresión y con la administración de factor 8. Pero en el músculo no llegamos, está muy profundo. ¿Y cómo coartar la hemorragia en esos casos? El hemofílico pobrecito es un niño difícil de manejar. Ellos se golpean y ya hacen un hematomote, ¿sí? Se arrodillan y hacen sangramientos intraarticulares. Todos estos hemofílicos tienen secuelas, tienen articulaciones que han quedado en su sitio, que se atrofian
hacen una artrosis debido al sangramiento intraarticular y les duele muchísimo, lloran de dolor. Uno le aprieta así y ya hace un hematoma. Son niños como de cristal. Bueno, aquí lo que falta mencionar es normas de precaución universal. ¿Se acuerdan que teníamos? Uno es la universalidad, todos podemos padecer enfermedades que no son evidentes, entonces actuamos con ese estigma. Todos pueden tener VIH, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Para protegernos nosotros. Entonces, se toman medidas para proteger al personal de salud. La segunda patita es el uso de barreras, el uso de guantes, chalecos, al estar en contacto con biológicos, siempre usar protección. Y la tercera parte, la tercera patita, le digo yo, de normas universales es el buen manejo de los desechos. Todas las veces que se usan jeringas, eso sí, les va a tocar usar jeringa, porque cuando todos corremos porque hay un niño grave, todos participamos. Las jeringas no se reencapuchan, no se tapan, ¿sí? Ahí suceden los accidentes laborales. Y como les digo, nadie está seguro que el vecino, el que está sentado a tu lado, no tiene VIH. Entonces, ¿cómo se desechan las agujas? La jeringa y la tapa después de usarlas. No intenten tapar, ¿sí? No lo hagan. Trabajé el último año antes de salir del hospital en el programa de control de enfermedades sexuales y ProNacida, es el nombre del programa. Al haber un accidente por biológicos, uno de los internos corriendo entró porque era una diabética, le pinchó para hacerle el hemoglucotest, le pinchó también a él. En pánico entró, ¿verdad? ¿Qué sucede con estos casos? Uno, se informa primero. ¿Quién fue? ¿Quién es el paciente? Se toman los análisis basales de esas personas buscando HIV, VDRL, hepatitis. Ahora es un kit nomás. Viene en un combo. Un solo pinchazo, prueba rápida para los tres. Ese es el basal. Y luego se va al laboratorio a tomarse para estar seguro de que él ya no es portador del VIH, por ejemplo. Eso le llamamos análisis basal. Luego de eso se inicia la toma de antirretrovirales por 28 días y no es fácil. Produce dolor abdominal, náuseas y vómitos, pero es mejor ese proceso de efectos colaterales a que después nos venga nuestra carga viral positiva. Todos los accidentes laborales se tienen que tratar de esa forma, haciendo lo que llamamos profilaxis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo mejor? La prevención. No encapuchen las agujas, tírenlas. No se mezclan con los desechables, ¿sí? Dejen a cargo del personal de enfermería, ellos saben cómo desechar. Hay unos cartones duros con un orificio grande y ahí se cargan todos los desechables, que después tienen que ser incinerados para acabar. Los biológicos también se tienen que desechar de esa forma. Lo que olvidé decirles, la BCG viene liofilizado, son bacilos vivos atenuados. Eso se prepara y en las siguientes 6 horas se tiene que aplicar. Pasadas las 6 horas se desechan y se queman. Son bacilos vivos, ¿sí? Que no sabemos cómo va a funcionar después de las 6 horas. Sabemos que no se deben de aplicar a los niños porque no hay una buena respuesta, pero no sabemos qué sucede realmente en ese envase. Esto que está siguiendo, cuando se administran muchas vacunas, siempre aparece, no se descuida, aparecen algunas personas con iniciativa, y que es ilógico a veces. Uno dice, ¿cómo pensó hacer eso? Y lo he visto, cargan las 3 vacunas, IPV,
PCV13 pentavalente en una sola jeringa a fin de disminuir el dolor para el niño, que sea solo una aplicación. Es para mandarle preso, ¿sí? Las vacunas no se mezclan. Cada una con una jeringa, eso se desecha, se carga otra jeringa para la otra vacuna, se desecha, se carga otra vacuna para la otra. No se mezclan, ¿sí? Pongo en el examen y aparece alguno que dice, sí, se pueden mezclar. Quiero morir. Generalmente es el que no vino a la como les dije, se aplican en sitios diferentes. Si es suero y vacuna, si son vacunas, tienen sus lugares específicos donde aplicar. Sarampionosa la hacemos en el brazo, si es posible, a los niños mayorcitos a los 4 años. Antes de aplicarles todas las inyecciones, siempre hay que aspirar a ver si no viene sangre. ¿Qué les parece que se hace si viene sangre? Van a desechar su vacuna. Se retira y se aplica en otro sitio. Volvés a aspirar y si no viene sangre le aplicas. ¿Ok? Generalmente cambiamos la aguja en esos casos porque se quiere coagular la mujer. La idea es que todos los niños a los cuales aplicamos vacunas hagan una buena reacción que produzcan anticuerpos contra ese germen. Sin embargo, hay diferencias individuales. Hay diferencias entre vacunas y vacunas. La de la rubeola, por ejemplo, solo podemos esperar que haya un 60% de eficacia. Queda un 40% de niños que no hacen respuesta. En el caso de las vacunas con virus vivos atenuados, se asocian con tasas subóptimas. ¿Por qué? Porque el niño tiene inmunoglobulinas maternas que van a atacar a la vacuna y eso hace que disminuya la respuesta. Eso sucede durante el primer año de vida. Lo mismo las vacunas que son a gérmenes muertos o inactivados confieren una respuesta inferior. Por eso hacemos los refuerzos con las segundas y terceras dosis a fin de completar esa diferencia que surge. Bueno, aquí hay una mención especial. Se pueden administrar en forma simultánea la gran mayoría de las vacunas, excepto la OPV, que es vacuna oral para polio, y las vacunas contra el cólera y la fiebre amarilla. Generalmente no coinciden. La vacuna para fiebre amarilla la hacemos al año de edad. La OPV, la tercera dosis, la tienen que recibir a los 6 meses y a los 1 año 3 meses. ¿Qué sucede? A veces está atrasado su calendario. El niño cumple 1 año, pero le falta también la OPV, que no hizo la tercera dosis. Entonces, se vacuna. ¿Cuál es la prioritaria? La OPV para nosotros, porque nosotros no tenemos fiebre amarilla. Pero si vive en una zona de endemia, en donde hay circulación del virus de la fiebre amarilla, hacemos primero fiebre amarilla, dejamos que pase 3 semanas y recibe su OPV. ¿Ok? Lo mismo con el cólera, que les dije ya. Nosotros en el país comemos comida caliente en Paraguay. Lo que crecen son estafilococos y qué sé yo, pero de cólera no hemos visto en nuestro país porque se mueren son muy termolares. Donde hay sobre el Pacífico, donde ellos comen pescado crudo. Entonces sí tienen endemia de cólera ahí en ese país. Con esto ahí terminamos. Las inmunizaciones interrumpidas. No sé si ya les hablé del tarjetero índice. Niños huérfanos han quedado muchos después de la pandemia que han ido con terceras personas, que no tienen, se perdió su libretita, famoso. ¿Cómo funciona el control en el Ministerio de Salud? Existen los vacunatorios en donde hay un tarjetero índice, o sea, es el contracontrol. La señora lleva la vacuna de su hijo registrada en una libretita. El ministerio se queda con el registro de todas las vacunas que va teniendo el niño.
Sirve también para buscar a esos niños que no están viniendo a completar su vacuna. Es por alfabeto. En caso de estos niños que no portan sus carnets de vacunación, se recurre a tarjetero índice. Si no hay registros, porque hay registros en todos los hospitales de la región, si no hay registro, se considera vacunación incierta, dudosa. En ese único caso se reinician las vacunaciones. ¿Cuál es la única vacuna que probablemente no va a recibir? ¿Cuál es la que deja cicatriz? BCG. Pero las otras no dejan cicatriz. Entonces, en ese caso se inicia. ¿Cuánto es el periodo entre esa dosis de hoy que vino y la segunda dosis? 4 semanas como mínimo, ¿sí? No le podés aplicar ahora y decirle la próxima semana va a venir, te voy a hacer y después la otra semana ya completamos. No. Mínimo 4 semanas entre dosis y dosis. Ahora, puede surgir que el niño tenga su libreta de vacunas. Somos nómadas, no sé por qué, pero no se queda la gente, circula. Recibió BCG, hepatitis B, primera dosis de penta, rotavirus, IPV y PCV3. Se fue, desapareció. Ellos se van, se mudan, viven un tiempo, después vuelven. Vuelve al año de edad. En ese caso, las dosis no se pierden. ¿Sí? La señora trae su libretita y se le hace la segunda dosis de las vacunas correspondientes. Y le citamos para dentro de un mes para hacerle su tercera dosis. ¿Sí? Con algunas restricciones que la vamos a ver. Rotarix, que es para rotavirus, se puede aplicar hasta las 14 semanas de vida. La primera dosis entra en la semana 15 de vida, ya no la puede recibir, ¿sí? Perdió la primera y por ende también la segunda dosis. Si el niño recibió en tiempo su primera dosis de rotavirus, que es a los 2 meses, y no volvió a partir de los 6 meses y 0 días, pierde la segunda dosis. La explicación es que como rotavirus tiene una distribución universal, está en todo el mundo, en todo el globo, a los 4 meses ya se considera que estuvo en contacto con rotavirus circulando. El agente causal circula, está ahí. ¿Quién es el reservorio? Somos los humanos. No podemos culpar ni a los gatos ni a los perros, les cuento. Bueno, hasta ahí lo de hoy. Este es lo que les dije, el niño que tiene inmunización desconocida o incierta, son susceptibles. Si no figuran en el tarjetero índice, reiniciamos su vacunación. Hasta aquí llegamos, que es el slide número 55. Falta un poco todavía, ¿sí? Una revisión a vuelo de pájaro de cada una de las vacunas. Vayan haciendo sus resúmenes, ¿sí? Les recomiendo que lean el manual.